Buenas noches, buenas tardes con todos, con todas los que nos están viendo. Somos la etnia Binsim de la Escuela de Incidencia Ashanti titulada Voces Afrodescendientes de Poder. Y esta tarde-noche, no sabemos en qué momento lo transmitirán, vamos a hablar sobre el segundo módulo, vamos a hacer nuestra réplica sobre el segundo módulo relacionado a los derechos sexuales y reproductivos en poblaciones en mujeres afrodescendientes. Bien, y bueno, en esta ocasión nosotros como etnia, como grupo, hemos decidido comenzar esta réplica desde una pregunta que consideramos es importante para hablar de los derechos sexuales y reproductivos como toda lucha social que ha sido necesaria y sigue siendo parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque aún muchas de nosotras no podemos acceder al 100% a todos los derechos que desearíamos tener. Y entonces la pregunta de arranque es, ¿por qué es importante para nosotras la experiencia personal ante las luchas sociales? Invito a Yamile y a Ivana, que van a comenzar este bloque, a contarnos su visión y qué nos quieren contar. Bueno, ¿no? Mi punto de vista acerca de esto es, para mí es importante saber no solamente nuestro punto de vista, sino que de mujeres afroperuanas que han pasado por las mismas o similares experiencias para nosotras, ya que así es como tenemos un panorama mayor de qué es lo que necesitamos, qué nos falta, qué tipo de problemas tenemos en cuanto a la educación, a la vida sexual, al acceso a la salud o al hospital, a la clínica y los tratos, ¿no? Viendo el punto de vista de cómo nos tratan a nosotros como mujeres afrodescendientes, afroperuanas, y qué es lo que se necesita mejorar, eh, para qué, o mejor dicho, como eh, por qué vamos a luchar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que exigir? Y bueno, eso es más o menos para lo que sirve contar nuestras experiencias. Y lo más importante es ser escuchadas, que nuestras voces no sean silenciadas y sea una experiencia, que solo sea una experiencia mala de que esto me pasó y qué mal que no haya nadie que me pueda defender o pueda luchar para darme una calidad mejor. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que alzar la voz, no solamente por nosotros, sino por nuestras hermanas que pasan por estas situaciones a diario y no hay nadie quien las respalde, quien pueda hacer algo para cambiar esto. Eso sería todo. Gracias, Yamile. Ivana, ¿nos escuchas? ¿Podrías darnos tu idea que compartes con respecto a esta pregunta? Sí, bueno, lo que dijo Yamile tiene mucha razón. Lamentablemente, siempre se queda un stop, lo que hablan las personas, mencionan sus experiencias de vida, que lamentablemente son muy horribles, a veces hasta una cierta edad muy pequeñas, que tienen tratos muy denigrantes hacia su persona. En este caso, contar la experiencia pueden llegar a que tengamos un cierto punto de una problemática o un conflicto, y podamos buscar em, estrategias para que se afronten. Si no nos hacen caso eh, las personas encargadas de la salud pública en todos sentidos, nosotros tendríamos que unirnos y poder afrontarlos. Em, y también llegamos a una pequeña hipótesis cuando vemos las experiencias buenas como malas, que no llegan a satisfacer cuando nos brindan sus apoyos. Mm, no satisface a nuestro. Pedimos tantas cosas, creo que no pedimos tanto, solamente pedimos que se haga respetar nuestros derechos en todo sentido, como para las mujeres, para los hombres, que sufren tratos muy denigrantes en la salud pública. Eso sería todo. Gracias, Ivana. Bien, justamente para darle un marco general, una visión un poco
histórica, pero también actual, de la situación en la cual se encuentra el ejercicio y las posibilidades de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones afroperuanas. Hemos tratado de hacer una búsqueda de la información que existe, ¿no? A ver, vamos a compartir un momentito un PPT que hemos preparado. Listo. Ahí está, ahí lo podemos ver. Justamente tratando de generar un marco general a esta réplica, tratamos de buscar información, ¿no? Sobre qué sabemos de la situación de las poblaciones, de las afroperuanas ante el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y encontramos esta investigación que se hizo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, titulado Afroperuana, situación y marco legal de protección de sus derechos. Ese es el tomo 4, y bueno, una de las autoras es, bueno, la autora es Sofía Carrillo Segarra, a pesar de, y en el interior del informe han participado diversas investigadoras afroperuanas sobre todo. Entonces, el documento nos muestra un poco la situación en la cual se encuentran las mujeres afroperuanas ante el acceso a la salud y sobre todo en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales. Pero antes de iniciar la investigación, las autoras nos invitan a hacer una reflexión en torno a la profundidad histórica que impacta en nuestro día a día como mujeres afroperuanas, ¿no? Y nos dicen, ¿no?, que mucha de la situación que actualmente vivimos nosotras está vinculado a los orígenes de la situación que vivieron la diáspora, en la diáspora africana en territorio de la colonia española, ¿no? Y salen preguntas como cómo se nos construyó durante la colonia, ¿no? Cómo nuestros cuerpos fueron concebidos, cuál fue el espacio que se nos permitió ocupar, lo cual no quiere decir que las mujeres afroperuanas, o que se nos convertimos en afroperuanas, sean individuos pasivos, ¿no? Porque siempre dentro de la vulnerabilidad en la cual han tenido que vivir o coexistir, han tenido espacios de revolución, ¿no? Espacios de levantamiento y de ganar su propia voz. Pero nos menciona cómo este espacio en el cual tuvieron que habitar tiene un impacto en nuestra cotidianidad y que está profundamente vinculado con esta visión interseccional de clase, género y racialización que vivimos día a día muchas adolescentes y mujeres, ¿no? Y ellas mencionan, ¿no?, que durante el tiempo de la colonia, el hecho de que las mujeres afroperuanas hayan sido vistas como vientres de reproducción, amas de leche o sirvientas sexuales, ha generado una visión idealizada de manera negativa hacia nosotras como individuos, como agentes sociales en nuestras comunidades, ¿no? Y son estas mismas visiones que se tenían desde la época colonial que dejan relictos en el imaginario actual, razón por la cual muchas de nuestras compañeras en el grupo hablan sobre la hipersexualización de nuestros cuerpos, ¿no?, o la mirada que se nos tiene desde muy niñas, ¿no?, pero negándonos también temas sobre la belleza y que no somos un canon de belleza, ¿no? Ya ellas mismas van a poder desarrollar más estas ideas. Es interesante también que en el documento nos hablan de cómo la población afroperuana en general no es una población que étnicamente se encuentre cómoda en los espacios donde se dan servicios de salud pública. El documento menciona que solamente el 74% de los hombres afroperuanos no acuden a centros de salud y el 65% de las mujeres afroperuanas tampoco acuden a centros de salud, a pesar de que son una etnia que mayoritariamente tiene centros de salud más cercanos que otros grupos, pero que evidentemente esta encuesta nos habla que no nos encontramos cómodos en nuestros espacios, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los números dicen esto, no? ¿Por qué los hospitales, por qué el personal médico se convierte en una población o un grupo no cómodo para nosotros? ¿Qué es lo que ocurre en los hospitales que genera esta visión desde nuestras comunidades, ¿no? Y si esto es lo que ocurre con la salud en general, ¿qué es lo que ocurre con la salud sexual y reproductiva?
En ese punto es donde la situación se vuelve más crítica, y el documento nos brinda al menos 3 apreciaciones principales, ¿no? Una es que no existe, a pesar de que supuestamente existe una perspectiva intercultural en las políticas públicas nacionales, ¿no?, regionales y locales, no se incluye a los pueblos afroperuanos en con determinadas perspectivas en torno a riesgos de salud, a pesar de que existen enfermedades que están específicamente vinculadas a mujeres afroperuanas, ¿no?, como la hipertensión, la hiperglucemia, entre otras. No se han generado protocolos para diferenciarnos en nuestra atención. Estas enfermedades, que son genéticamente demostradas para mujeres afroperuanas, también impactan en experiencias como son el embarazo o experiencias de preembarazo, ¿no? Y evidentemente también se van a ver vinculadas estas diferencias en temas que agravan el acceso limitado y vulneran el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en relación a la prevención del embarazo, a la prevención de infecciones de transmisión sexual y evidentemente al VIH. Entonces, el documento ya nos habla de que en la actualidad ese es el marco en el cual, a pesar de tener una serie de documentos que nos defienden y que buscan avalar nuestros derechos sexuales y reproductivos, la vivencia es otra, ¿no? Y le doy el pase a Brianda, que va a comenzar, si no me equivoco. Nayeli. Nayeli, disculpa, Nayeli, tú comienzas con Sí, el empiezo yo. documento A que ver, lanzó en... ¿y qué pasó con los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y jóvenes afrodescendientes durante el COVID-19? La COVID-19 y las medidas que los gobiernos han tomado para controlar su rápida propagación han afectado a la mayor parte de la población mundial. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 son complejos y han visibilizado de manera dramática la desigualdad y la exclusión imperantes y persistentes en la región de América Latina y el Caribe. La recuperación de la región exige la debida consideración de las cuestiones de sostenibilidad, igualdad e inclusión en las políticas de desarrollo. Y al enfocarnos en las personas, las brechas relacionadas con el género interactúan con la condición socioeconómica y la condición étnica racial. No cabe duda que la pandemia ha demostrado que la desigualdad en la región de América Latina sigue siendo muy presente, incluso en países que muestran buen crecimiento económico como el Perú. Resulta por ello imperativo reducir las desigualdades y garantizar que el crecimiento económico sea sostenido, inclusivo, equitativo y con enfoque de derechos. Cuando se trata de adolescentes y jóvenes peruanos, afroperuanos y afroperuanas, generalmente se encuentra en situación de exclusión. Los efectos adversos de la pandemia y la consecuente emergencia sanitaria se multiplican y exigen políticas y programas de protección que atiendan la necesidad y demandas específicas de esta población, diferenciándolas por sexo. Para lograr este objetivo, es necesario visibilizar las necesidades y demandas de los jóvenes afrodescendientes del país. En el Perú, a pesar del enorme tiempo transcurrido desde la primera llegada de la población africana en 1524, muchos de sus descendientes siguen viviendo situaciones sistemáticas de exclusión, discriminación e invisibilidad. En los censos nacionales de 2017 se incorporó la variable de autoidentificación étnica y se reconoció la importancia de conocer la situación de la población afroperuana para el adecuado diseño de políticas públicas específicas que respondan a las necesidades particulares de este grupo. Si bien en algunos aspectos las condiciones de vida de la juventud afroperuana han mejorado en los últimos años, persisten grandes desafíos que hoy se ven incrementados en el contexto de la pandemia. Según el estudio especializado sobre la población afroperuana, elaborado por el Ministerio de Cultura en 2015, el hacinamiento y las condiciones de vivienda resultan las dimensiones en las que la población afroperuana tiene una situación más desfavorable respecto del conjunto de la población. Según este mismo estudio, la violencia física y psicológica afecta aproximadamente a la cuarta parte de las mujeres afroperuanas, incluyendo adolescentes y jóvenes. Se espera que los hallazgos permitan conocer los principales obstáculos que limitan al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y de bienestar integral, y que las recomendaciones surgidas del estudio contribuyan a la toma de decisiones relacionadas como políticas y estrategias. Le hago el pase a mi compañera Brianda.
que les va a hablar un poco más del tema. Listo, gracias. Bueno, continuando con lo que dijo Nayeli, hemos visto que los resultados del estudio muestran que hay un grupo significativo de adolescentes y jóvenes afroperuanos o afrodescendientes que enfrentan esta situación muchas veces precaria en cuanto al acceso de salud. Y hay una barrera que se debe de enfrentar en la carencia del seguro de la salud, donde ahí vemos justo que se muestra que el 20% no cuenta con ningún tipo de seguro. Y además a eso también tenemos que saber que hay otra cantidad de porcentaje que ni sabe que sí cuenta con uno, ¿no? Y obviamente con la actualidad de la pandemia se ha visto que esta situación nos coloca en una evidente situación de vulnerabilidad. Siguiendo con esto, vemos que respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y adolescentes afrodescendientes, se han encontrado muchas dificultades para acceder a los servicios, a los diversos servicios, mejor dicho, sobre los métodos de protección sexual utilizados, claramente. A algunos los preocupa porque, más a la población, porque el 16% no emplea ningún tipo de método, o sea, no se cuida. Luego hay otra proporción de que el 15% que no precisa qué método anticonceptivo usa. Y luego está las adolescentes y jóvenes afrodescendientes que no tienen o no usan el método, o usan los métodos no seguros, mejor dicho, que es el más común, el retiro, que creo que esto se trata por el tema de la desinformación, porque ellos piensan que, este es el que se dice antes de la eyaculación, que se piensa que si, bueno, el hombre eyacula afuera, no va a haber ninguna probabilidad de que la mujer se embarace, por lo cual esto es súper común, que no solo en afroperuanos o afrodescendientes, sino en todos jóvenes que son o que no tienen la información correspondiente, piensan que es así, con lo cual es falso, porque el hombre también bota un líquido preseminal, que eso también tiene espermatozoides, por lo cual también puede embarazar la mujer. Hay menos porcentaje, pero sí puede llegar a pasar, pero eso no lo sabe mucha gente y es el método que más común usan los jóvenes afroperuanos y afrodescendientes a lo largo que hemos estado viendo. Siguiendo, damos con un dato importante también a considerar, es que ¿por qué se da esto? ¿Por qué se ha visto todo esto durante la pandemia? Es porque ha habido muchas limitaciones en el propio sistema de la salud pública, ¿no? Porque ha estado cerrado, o no había, el personal no estaba ahí, o a veces también el aumento de algunas medicinas. Y obviamente se sabe que durante esa etapa todas las personas estaban preocupadas por el COVID y se dejaron esos temas de lado, ¿no? Por lo cual hizo que estos temas, en este caso de los embarazos no deseados, incrementaron mucho más en la pandemia del COVID y más en la población afroperuana. Y obviamente respecto al nivel de conocimiento de los servicios de salud en el tema del COVID, se ha visto un desconocimiento muy grande en el tema de que las personas no saben o no conocen el servicio de consejería en temas de salud sexual y reproductiva, no saben que pueden ir a pedir información, mucho más los jóvenes, que justo lo que mi experiencia o mi reflexión va muy ligada a esto. Y obviamente otra cosa es que este desconocimiento tiene mucha relación con el que durante el COVID, porque se está hablando durante la pandemia, es que ha habido problemas de conexión de internet que permita este acceso a la información a estos servicios, y también que no ha habido una buena educación a distancia, ¿no? Ha sido no ha estado incluyendo de manera muy eficaz a la información para estos jóvenes que son entre 14 y 17 años, que son adolescentes, claramente. Bueno, por ahí terminamos con el tema de la pregunta que habría empezado Nayeli, y nos gustaría empezar con el tema de nuestras reflexiones. Un rato. Perdón, pasó algo inesperado. Ok. Empezamos con el tema de nuestras reflexiones. En mi caso voy a hablar, creo yo, como un tipo de reflexión, porque justo como le habría mencionado a mis compañeras, no he tenido como una experiencia como tal en el tema de la salud, más he visto por lo que hemos estado en los conversatorios, mi análisis o lo que yo pude llegar a reflexionar, y en este caso fue el tema de la educación
qué tan importante es la educación integral y por qué también es uno de los factores en el cual podemos saber, puede haber un cambio a nosotros, más que todo a los afroperuanos. Y también, aparte de eso, de que también es un limitante por el producto de la religión. Y justo lo voy a explicar para que se me pueda entender por qué llegué a esa reflexión, justo desde mi experiencia. Yo soy una persona que ha estudiado su secundaria, yo soy de Ica y del distrito de Parcona, y yo estudié en un colegio estatal. Y en este colegio estatal, obviamente en el que yo estudié, yo llegué a tener una profesora de religión, en el cual era muy religiosa, y nos decía obviamente de que nosotros no debíamos saber nada sobre el tema de salud, y nada que tenga que ver con el tema sexual y reproductivo, hasta el matrimonio. O sea, no podíamos saber ni qué era nada, nosotros, eso está mal que nosotros lo supiéramos, porque eso simplemente se tiene que pasar antes del matrimonio. O sea, dentro de cuando se iba a conceder ese acto, recién nosotros íbamos a enterarnos qué era. Y para mí fue muy impactante, porque no podía creer que en ese tiempo todavía había personas así, pero yo puedo entender que eso es muy contraproducente con el otro curso que nosotros llevamos, que en este caso no sé si se sigue llamando así, pero en ese momento era personal social, creo, y ahí obviamente nos hablaban sobre el tema de la salud y todo, pero no sé si se logra entender, no nos van a hablar, no nos van a explicar, no nos van a decir más sobre este tema, porque tienen a la religión. Sería contraproducente que una profesora que te diga que recién te vas a enterar qué es tener una relación sexual o cómo es vivir eso en el acto recién cuando te cases, y cuando haya una profesora que te está hablando en plena adolescencia te está explicando. O sea, no puede pasar, no hay forma. Entonces, por ese motivo yo creo que la religión es algo que limita mucho a la educación en el tema, más de la secundaria, que es donde más empieza a salir estos temas, ¿no? Entonces yo me di cuenta mucho de eso, entonces por eso siento yo que también es muy limitante la educación sexual que nosotros llevamos en los colegios estatales, porque la verdad no sé cómo es un colegio particular, pero hablo de la experiencia de un colegio estatal, ¿no? Entonces se ve esa desinformación total, y yo tuve la suerte de que tuve a padres que no tuvieron ese tabú, porque ese tema es tabú hasta el día de hoy. Entonces yo tuve la suerte de tener a padres que no les fuera problema contarme, de que en su mente no está de porque te hablo de eso, te estoy incentivando, porque eso es lo que piensan las personas cuando les hablas a adolescentes sobre eso. Entonces yo pude saber un poco más, pero yo sé, o yo sabía hasta ese entonces, lo que ellos me podían dar de su poca información, de sus experiencias que vivieron, porque mis padres tampoco llegaron a tener esa educación, o sea, tampoco les hablaron sobre ese tema. En este caso yo vengo afrodescendiente por parte de mi padre, y a mi papá jamás le hablaron, porque a mi abuela, ellos eran muy pobres, tampoco les hablaron, porque no pudieron acceder a una educación. Y obviamente se sabe que en estos, para que tú puedas saber un poco más sobre el tema de la vida sexual y todo, la mayor parte del tiempo tú tienes que tener una educación superior. No todos, pero la mayoría de veces una buena universidad te habla sobre este tema. Y como se sabe, los afroperuanos o afrodescendientes, no todos tienen el privilegio de poder acceder a una educación superior, por lo cual, como le pasó a mis papás, como le pasó a mi abuelo, bueno, a mi bisabuelo, porque mi abuela sí tuvo la oportunidad, de no saber, porque en el colegio, que es como que la segunda casa en el cual tú deberías recibir esta educación que te preparen para cualquier tipo de cosa, no pudo, no sabía, entonces ella no pudo cómo informarle a su hija. Entonces, por ende, también mi abuela terminó siendo madre joven, no porque no sabía, es que no sabía cómo cuidarse, porque mi abuela ni su madre sabía cómo explicarle a su hija cómo ella va a saber que es una adolescente, ¿no? Entonces, se ve cómo es tan importante el tema de la educación, cómo debemos tratar de reflexionar, y creo que verle por ese lado, de que nosotros como afroperuanos somos muy limitantes, porque a veces, como vuelvo a decir, somos los únicos, o a veces la mayoría de ellos nada más tiene para poder acceder a una educación estatal, porque no tienen para poder pagar una educación de calidad, como se le dice al particular, y tienen que poder recibir este tipo de educación, no tienen que
que esperar a tener que llevar a una universidad, no, sino tienen el derecho de recibir esa educación, que sepan sobre su cuerpo, sobre que también nosotros como mujeres somos distintas, más las afroperuanas, que somos distintas, que no nos debemos sentir mal por nuestro cuerpo. Todo ese tipo de cosas siento que es muy importante que se tenga que hablar en la educación, que no pasa por el tema, como vuelvo a decir, que es muy limitante y porque está unido la religión con la educación, y que si eso sigue así, vamos a seguir como estamos, y como afroperuanos vamos a seguir subiendo en tasas, porque, como vuelvo a decir, la mayoría solo llega a tener o acceder a una educación en temas de secundaria básicas, nada más, ¿no? Entonces, no me quiero alargar más porque siento que me voy a alargar más. Yo me encantaría decir muchas más cosas, pero le voy a dejar paso a mis compañeras para que les pueda hablar de otros temas también muy importantes, y espero que este tema un poco que les dije sobre la educación se pueda hacer un poco así, reflexionar a todos. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar yo de este pequeño segmento que estamos teniendo de experiencias, este tipo de cosas. Creo que también un tema muy importante del que hay que hablar es la oversexualización sobre la mujer afroperuana. Y no solamente la mujer afroperuana, sino la adolescente afroperuana. Es bastante importante hablar de este tema, ya que afecta a nuestra juventud bastante. Y hablando desde mi perspectiva y mi propia experiencia, es algo que de verdad puede arruinar el punto de vista de una niña pequeña. Hablando de experiencias, bueno, cuando una crece como una chica de descendencia afro, eh, nos dicen muchas cosas, ¿no? Nos dicen, por un lado, nos dicen que es imposible llegar a ser apreciado. Nos dicen que no somos atractivas, que no somos porque, bueno, el estándar de belleza, tal dicho como es europeo, no somos. Entonces, nos dicen todo tipo de cosas. Y por el otro lado, viene que nos hipersexualizan. Viene que desde los 11 10 años, nos vienen diciendo cosas acerca de nuestro cuerpo, lo cual afecta tanto a la mente de una niña que llega a pensar que estas cosas están bien, porque estamos hablando de una niña pequeña que todavía no conoce y obviamente lo que busca es ser apreciada. Y es bastante, no solamente lamentable, sino peligroso, porque uno no sabe cómo esas cosas pueden terminar. Y nosotras como jóvenes afroperuanas tenemos, yo creo, como deber hablar de este tipo de cosas, no callarlo nunca más, para que niñas pequeñas no pasen por las cosas que tal vez algunas tuvimos que pasar, incluso a una edad tan corta, ¿no? Siento que la hipersexualización es un problema que va de la mano con los estereotipos, un problema que al final de cuentas termina quedándose en la cabeza de uno. Y algunos logramos superar ese tipo de cosas, seguir adelante y tratar de ayudar a los demás en ese tema, pero no todos. Estos son tipo de cosas que se quedan con los demás, se quedan con uno y a la larga nos puede llegar a afectar. Y siento que es necesario hablar, es necesario contarlo, es necesario que la gente se entere, porque lamentablemente el racismo sigue siendo un tema bastante tabú en la sociedad, un tema bastante evitado. La gente no quiere hablar de racismo en el Perú y prefiere actuar como si no existiera. Entonces, es importante que nosotros como sociedad afroperuana estemos contando nuestras experiencias constantemente, duela a quien le duela, no le gusta a quien no le guste, porque si no nos vamos a sacar nosotros de este hueco, ¿quién lo va a hacer? Bueno, creo que eso es todo lo que yo tengo que decir. Ahora le voy a dar paso a Carito, si no estoy mal. Sí, esto. A mí. Muchas gracias, Nayeli. Wow, fue sumamente interesante escuchar a Brianda y a Nayeli. Fue como volver al colegio y reconocer todo lo que ellas han dicho, tal cual. Y un poco quiero tomar lo que Brianda habló sobre el tema de la pobreza, porque un poco por ahí va a ir mi experiencia o lo que les voy a contar, ¿no? Como mujer afrodescendiente. Igual que Brianda, el afrodescendiente es mi papá y mi abuela de parte de papá. Mi papá
fue el primero que fue a la universidad de su familia. Entonces, también venía de un hogar muy pobre, y obviamente la educación que él recibió no le permitió que tuviera la capacidad de abordar temas sobre sexualidad con sus hijas, ¿no? Ni con sus hijos, ¿no? Y en el caso de mi madre, que no es afrodescendiente, pero se formó en un colegio católico, ultracatólico. Entonces es una mezcla muy negativa todo, porque no te abre las puertas a poder ver las posibilidades que tienes en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu sexualidad, y cómo es verlo hacia el mundo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Otra parte es también lo que mencionaba en torno al tema de la pobreza. Las poblaciones afrodescendientes o las familias afrodescendientes somos las que menor capacidad tenemos de acumular capital en el tiempo, ¿no? Si bien hay personas, familias afrodescendientes que pueden ahora gozar de espacios con mejor educación, como mencionó la compañera, ¿no? Que digamos que la educación privada es la mejor. Bueno, yo pasé por educación privada y no necesariamente pasó ese ideario porque pasé por un colegio católico, ¿no? Donde justamente no se habló nada de sexualidad, nos habló obviamente de métodos anticonceptivos. Aún recuerdo solamente el video de un cura que puso en mi clase de quinto de secundaria un video sobre un aborto, y fue la cosa más horrenda que tuve que ver, sumamente explícita, ¿no? Y eso fue lo único que tengo en la memoria que pasó, ¿no? Durante la época escolar. Entonces, esa mezcla entre la carencia que puede tener tu marco familiar, la carencia educativa que puedes tener, y obviamente los tabús religiosos, son una mezcla desastrosa, ¿no? Para una persona que está afrontando o iniciándose en su sexualidad. Y bueno, para pincharle un poquito el globo a Brianda, que está animosamente esperando que en la universidad sí aborden este tema, te contaré cuando yo fui a la universidad, tampoco pasó. Nunca hubo ni un solo taller. Y yo fui a la Universidad de San Marcos, ¿no? Que supone que es de las más antiguas, un poco más progre, toda esa idea, ¿no? Yo soy de ciencias sociales. Pero no, no pasó. Bueno, ahora con el tiempo, las nuevas generaciones, creo que, por ejemplo, se están dando talleres, los profesores están llevando a veces a especialistas a que den talleres a sus alumnos, pero temas como embarazos no deseados siguen siendo una realidad, ¿no? Siguen siendo una realidad, incluso en el espacio universitario, donde supuestamente tienes más información, más disponible. Supuestamente, no remarco el supuestamente. Y un poco por ahí iba mi experiencia, ¿no? Les quería contar cómo es esta idea de cómo toda esta suma de situaciones que arrancan con la historia de tus padres, tus abuelos y tus padres de origen limitadamente pobre, ¿no? Porque así no hay ningún problema de aceptar que no tiene orígenes pobres, impacta en tu experiencia como persona en la sociedad, y para poder incluso cuidarte a ti misma, ¿no? Porque recién comencé a poder tener acceso a la información de educación sexual, reproductiva, cuando estaba en la universidad, ¿no? A pesar de que a veces uno inicia su vida sexual antes, ¿no? O sea, saber realmente qué puedes hacer, cómo te puedes cuidar, cómo puedes planificar, no debería ser a los 18 años, ¿no? Es como que demasiado tardío, y muchas cosas pueden haber salido mal en el camino sin que uno quisiera, ¿no? Y por otro lado, también ver cómo la pobreza limita el acceso a información prioritaria, ¿no? Como por ejemplo el aborto terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico o el acceso a métodos anticonceptivos en espacios públicos de forma gratuita, ¿no? O que tengas que, como me pasó a mí y a otras compañeras en la universidad, que también extrañamente las dos éramos de origen afrodescendiente, que te digan, pero ¿para qué quieres tener un dispositivo anticonceptivo intramuscular si ya tienes más de 20 y tantos años, ¿no? ¿Para qué quieres, no? Si ya acabaste la universidad, ¿no? Y es porque, pero entonces cuando les dices que no, que estás planificando tu vida y quieres hacer algo más, o tienes otras metas, ¿no? Porque es dable que la maternidad sea una elección para las mujeres, entonces cuestionan que es porque tu vida sexual no es la correcta, ¿no? Y tienes que escuchar eso en un hospital público, donde supuestamente una va porque justamente no tienes los recursos para ir a una clínica privada, ¿no? Entonces esperas que al menos te puedan atender bien, y porque ya costó bastante que sepas
que existe esa posibilidad, porque muchas de nosotras no sabemos que existe esa posibilidad, y es como, oye, por si acaso, ahora puedes ir al hospital y puedes conseguir ese, pucha, qué alegría, ¿no? A mí me acuerdo que cuando estaba en la universidad era como, conseguir condones era la lucha, ¿no? Y luego cuando salimos, era como, oye, por si acaso en tal hospital están haciendo esta campaña y nos pasábamos los datos, ¿no? Y creo que esa es una manera de contención que hemos ido creando nosotras como comunidad, ¿no? Como experiencia en nuestros diferentes espacios, ¿no? Porque empiezas a juntarte con gente que de una u otra manera tiene las mismas experiencias que tú, ¿no? Y empiezas ahí a compartir información y a tratar de reducir el impacto que digamos que tu historia familiar puede tener en ti, ¿no? Y una de estas, por ejemplo, es el tema del, yo quiero volver al tema del aborto terapéutico porque creo que es muy importante que esta información esté disponible, ¿no? Porque he visto a muchas de mis compañeras en la universidad, en otros espacios, pasar por experiencias muy desagradables, muy negativas para ellas psicológicamente y a nivel de salud, por no saber que es posible pasar por un aborto terapéutico de forma legal, en condiciones de salubridad adecuadas, y han terminado en condiciones muy desfavorables, ¿no? Entonces, incluso esa información es como si fuera un tabú, pero legalmente existe, ¿no? Y claro, impacta en las poblaciones más pobres como las poblaciones afrodescendientes. Entonces yo creo que justamente armar estas redes de compartir experiencias, de compartir información, de apoyarnos entre todas, hace que justamente reduzcamos este impacto que aún tenemos que sobrellevar, ¿no? Y que obviamente luchar para sacarlo, para dejar de vivir esa situación, pero hay que generar contención, ¿no? Entre nosotras, y estos espacios son como que los necesarios, digamos, los que nos van a dar voz, ¿no? Y creo que es, nada, simplemente compartir eso, que es un tema un poco delicado, pero creo que hay que hablarlo, ¿no? Es difícil recordar que cosas que son dolorosas, pero es bueno hablarlo y sacarlo, porque eso va a evitar que personas como Brianda, como Nayeli, no pasen por esas situaciones, ¿no? Así que nada, eso. Le doy paso a Yamile, que va a cerrar la mesa. Sí, bueno, es muy importante escuchar de todo lo que ustedes han hablado y sobre la salud o el acceso a la salud. Debemos hacer valer los derechos, los pocos que tenemos debemos hacerlo valer. Y siempre nos ponen, y tienes razón, Carito, porque siempre nos ponen esa traba de que o eres como que ya muy grande para acceder a esos métodos, o eres muy joven, ¿Tú para qué quieres eso? Si tú todavía eres una niña. Entonces siempre va a haber esta traba de que si haces o no haces, si pides o no pides, si quieres informarte o no quieres informarte. Entonces también es importante para nosotros darles ese apoyo a las nuevas generaciones. Aunque obviamente para ellas ya está un poco más fácil el acceso a ese tipo de información, no por el hospital o las clínicas o las postas médicas, no, porque la mayoría se informa a través de internet o a través de las redes sociales y personas que se toman el tiempo de compartir ese tipo de cosas, ¿no? Estos datos importantes que necesitamos saber, ya que no los brindan quienes deberían, no lo hacen, entonces tenemos que hacerlo por nosotras mismas. Y es un poco triste llegar a ese punto en donde nosotras tenemos que hacer algo que sabemos lastimosamente que no van a hacer por nosotras. Y bueno, espero que sigamos así, ¿no? Apoyando a las nuevas generaciones, dándoles este mensaje de que no están solas y que si quieren cuidarse, está bien, o sea, no entiendo por qué se les tiene que señalar y hacerles creer que están mal o que están muy adelantadas o que tienen que esperar a que pasen esa etapa. No, porque uno no sabe cuándo va a iniciar su vida sexual y eso está completamente bien. Tampoco es que obviamente vas a ser muy niña, pero no hay nadie quien te informe el por qué no deberías hacer esto a tal edad. Entonces, es algo que también ellas nos impulsan a hacer, al mantenernos en la ignorancia. Así que, bueno, estoy acá
todos creo que estamos abiertas a cualquier cosa que las chicas necesiten. Pueden contar con nosotras, hay muchas mujeres más que brindan su apoyo y esperemos que esto se solucione pronto, ¿no? Que mejore de alguna forma y ya nos tengan en cuenta y nos respeten, que hagan valer nuestros derechos, porque los merecemos y somos iguales que el resto de personas. Seamos negras, seamos blancas, seamos indígenas, seamos lo que seamos, todas valemos igual, todos tenemos el derecho a acceder a la misma, a las mismas cosas, pues, ¿no? A los mismos centros de salud, sin ser tratadas como seres inferiores o como que no merecemos eso. Y con esto cerramos. Muchas gracias por estar viéndonos. Lo hice muy largo, perdón. Bye.